Entonces, las nuevas luchas de género son distintas, ya no son la lucha del feminismo igualitario, sino más bien son un reclamo por el derecho a desear. Y más que por el derecho a desear, por separar, por romper esa diferencia entre lo que es ser sujeto del deseo y objeto del deseo. La mujer reclama su derecho a ser sujeto del deseo, y a desear al hombre igual que el hombre desea a la mujer, ¿no? No ser simplemente un sujeto a ser deseado, sino tener todos los derechos, digamos, sobre el deseo, y por lo tanto, al reclamar el derecho sobre el deseo, también se reclama el derecho sobre el placer. Es muy interesante, por ejemplo, si nos metemos a analizar ya la sexualidad, cómo se habla del placer masculino como algo perfectamente identificable, ¿no? Es más, cómo se obtiene el orgasmo masculino es muy claro, es a través de la estimulación del pene. Cómo se logra el orgasmo femenino es algo misterioso. Nadie sabe que si en realidad cuáles son las zonas erógenas femeninas, pues nadie lo sabe realmente, ¿no? El Cosmopolitan cada semana dice uno nuevo, ¿no? Aparentemente existe un punto G que algunos dicen que sí existe, que no existe, etc. O sea, a lo que voy es, inclusive el placer femenino no está claramente definido, porque en nuestra cultura el placer femenino no existe como tal, o no tiene el valor del placer masculino. Entonces, justamente lo que hacen estas nuevas luchas es el reclamar el derecho a la mujer de ser un sujeto deseante y al mismo tiempo de tener los mismos derechos del placer que el hombre, ¿no? Y por lo tanto derecho a sus cuerpos, al control y al poder, y esto es lo más importante, al poder sobre sus cuerpos y al poder sobre su derecho a decidir y a decidir en todas las relaciones sobre su cuerpo, ¿no? Y esto, insisto, regresamos siempre, la palabra deseo aquí es crítica, ¿no? Y entender, el deseo no es natural, el deseo es culturalmente impuesto e impuesto por el poder. Entonces, entre más las mujeres vayan rompiendo estos estereotipos, estos espacios en los cuales no tienen derecho a desear, en el cual su placer estorba, mientras más se vaya rompiendo eso, las mujeres van a ir adquiriendo y ganando espacios de poder.